Mis niños, como todos los jueves, momento de irnos a esta pequeña probadita histórica con el doctor Arno Burkholder, el caballero de la historia que siempre tenemos por acá en este bello hermoso programa. Doctor en Historia por el Instituto Mora. ¿Cómo de que no? Doctor Burkholder, ¿cómo está? Señor Allende, qué gusto estar con usted el día de hoy. Igualmente. Oye, a ver, cuéntanos cómo este asunto de las castas de la Nueva España y por qué viene a colación el día de hoy. Quise hablar del tema porque últimamente se habla mucho de que vivimos en un país racista y un país en el que el color de la piel determina el éxito que una persona pueda tener. Casi tu destino, ¿no? Y se dice, o tu destino, y se dice que todo eso empezó en el virreinato, en una cosa llamada las castas, que serían algo así como una separación de toda la sociedad por el color de la piel. Los blancos siempre habrían sido los que tuvieron todo el dinero y el poder, y luego vendría pues, la gente que iría degradándose según su color, y entonces, pues entre más moreno fuera alguien, peor le iría en la vida. Lo cierto es que no fue así. Nos encontramos con que la sociedad novohispana sí tenía un ordenamiento social, pero era muy complejo comparado a pensar que nada más era por el color de la piel. Y fíjese que se parece mucho a lo que vivimos actualmente. Lo primero que quiero aclarar es que casta como tal se refiere a la separación de las personas por el color de la piel. Se refiere a que una persona está totalmente determinada por eso. Dónde nació, con quién se relaciona, con quién se va a casar, a qué se va a dedicar, y nunca va a poder salir de esa órbita. Bueno, todo eso en Nueva España no existió. Es lo primero que hay que aclarar. Lo que existió fue al principio un intento de ordenar a los habitantes de este nuevo territorio en españoles e indígenas. Pero también desde el principio hubo dos enormes problemas. Problema número uno, la separación entre grupos jamás existió. Siempre hubo relación entre españoles e indígenas, siempre hubo parejas y siempre hubo descendencia producto de esas parejas. Entonces, una separación racial en Nueva España jamás pasó como tal. O sea, ¿no estaba como mal visto o prohibido? ¿O sí? No, para nada. Okay. De hecho, de una vez ya que salieron las imágenes, esas pinturas de castas que supuestamente nos representarían a una sociedad separada, en realidad lo que nos están representando es una sociedad totalmente unida, donde los matrimonios entre personas de distinto color de piel eran absolutamente normales y aceptados. Los dos grupos principales, como le digo, fueron los españoles y los indígenas, pero rápido llegó un tercer grupo, los africanos, que ellos llegaban como esclavos. Todos ellos sí tenían la obligación de ser bautizados, el catolicismo era fundamental. Y entonces la corona española, sí, intentando establecer un orden, no hablaba de castas de separación de piel, sino de calidad. Ese era el término que utilizaba. Y entonces se supone que el niño novohispano recién nacido era llevado por sus padres, normalmente solo por la mamá, a la iglesia cercana a que lo bautizara el señor cura. Y el señor cura tenía la obligación de poner en el acta, en la fe de bautizo, cuál era la calidad del niño recién nacido. Pero el señor cura no tenía la menor idea de si lo que le decía los padres o nada más la madre de la criatura era verdad. Muchas veces los padres tampoco tenían claro a qué calidad pertenecían y entonces tranquilamente le podían decir, no, pues mi niño es español o mi niño es indígena. Para ellos, calidad tenía más que ver con el lugar donde había nacido, su entorno social, si el padre o la madre tenían algún título nobiliario, si tenían a alguien cerca de la iglesia, si tenían un negocio, tenía más que ver con la posición económica y con algún linaje que con el color de la piel. Eso llevó a que durante el virreinato hubiera españoles blanquísimos, tremendamente pobres, y que hubiera indígenas que llegaron a ser tremendamente ricos y que tuvieron una enorme importancia, normalmente porque pertenecían a la antigua nobleza indígena. Entonces, una separación racial no existió. Van pasando las décadas y la mezcla va provocando el surgimiento de un tercer grupo, un grupo que llamaríamos mestizo. Cuando la corona en el siglo XVIII quiere otra vez empezar a categorizarlos, pues se encuentra con que la iglesia le dice,
Mira, yo en la fe de bautizo pongo lo que me dicen los padres o lo que decide el señor cura. Ni me consta que pertenezcan a un estrato u a otro y francamente no me interesa. No es asunto mío. Mi asunto es que estén bautizados, que cumplan con las órdenes de la iglesia y nada más. Entonces esto empezó a provocar un desorden muy interesante, un desorden mexicano, donde todo mundo se mezclaba con todo mundo, donde no había esta separación tajante por el color de la piel. Había sí una separación por el dinero, había una separación por la posición social, que también implicaba que cada grupo tuviera intereses distintos, tuviera obligaciones y tuviera privilegios. Por ejemplo, los indígenas jamás podían ser presentados ante el Santo Oficio, jamás se les podía acusar de brujería. Los españoles pues tenían que pagar, además de los tributos o aparte de los tributos, tenían que pagar impuestos por profesiones, por las ganancias que tuvieran, por circunstancias distintas. Es hasta el siglo XVIII donde este intento de categorizarlos viene de España, es donde surgen estas pinturas de castas y desde el principio eso fue un fracaso. Ahí todo el mundo se ponía en el estrato que le interesara. Estas categorizaciones que aparecen en las pinturas de castas cada vez más complejas de lobo, sambo, salta para atrás, no te entiendo, etcétera, al final a nadie le interesaban. Se hablaba así de ser español, que tendría más que ver con ser a veces de piel blanca, pero no necesariamente, de ser indígena, muchas veces por vivir en un pueblo de indígenas, no necesariamente por haber nacido así, si acaso de ser mulato, y de formar parte de este grupo mestizo que empezaba a crecer cada vez más y que cuando pasaron las décadas y al final surge el Estado mexicano, pues realmente terminó siendo el grupo más importante, el grupo del cual pues venimos todos los mexicanos actualmente. Entonces lo interesante aquí es darnos cuenta que el racismo como tal, del cual tanto se habla en este momento en México, pues por lo menos no nació en Nueva España. Si nació una cosa así es muy posterior. Desde nuestro origen estamos acostumbrados a juntarnos. Los matrimonios entre gente de tez blanca, gente de tez morena, jamás han sido extraños en este país, como sí puede ocurrir en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno. Y al final el intento de establecer un orden bueno o malo, pues francamente terminó en un relajo, en un país acostumbrado a juntarse desde el principio. Eso pasa con las calidades, que es la forma como deberíamos llamar en realidad a las mentadas castas de Nueva España. Mira, qué interesante. Oye, y en algún punto ya después de la independencia y todo ese rollo, o sea, ya no, ni siquiera era hablado, ¿no? El tema de calidades entre la población. No, para nada. El primero que señala ya en la independencia que hay que desaparecer eso es Miguel Hidalgo, cuando dice que hay que acabar con los tributos de los indígenas, y propiamente en 1821 Agustín de Iturbide, en sus 3 garantías, sus 3 promesas para construir un país, la primera de ellas es la unidad. O sea, olvidémonos de separaciones, todos vamos a asumirnos como mexicanos, dejemos atrás cualquier tipo de separación. Él estaba pensando también en una igualdad ante la ley, entendiendo que la separación económica pues era inevitable en ese momento y hasta el día de hoy. Bien. Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora, siempre un absoluto placer tenerlo aquí en este programa, humilde programa, que lo engalana usted cada jueves que viene aquí a contarnos de este tipo de las historias de la historia, ¿no? Básicamente. Le mando un fuerte abrazo a doctor Burkholder. Si lo quieren seguir en Twitter, está como @clionáutica, ahí abajo está su usuario de Twitter, y todos los jueves en Palitos y Bolitas. Gracias, Arno. Señor Allende, como siempre un placer. Nos vemos la próxima semana con un tema muy importante, los 40 años de la nacionalización de la banca. Ah, mira nomás el berrinchito este de José López Portillo, me encanta. Ok, buenísimo. Ya no puedo esperar, ya quiero que sea jueves otra vez, me lleva la que me trajo. Fuerte abrazo, Arno. Hasta luego.